de la conciencia, como hemos venido hablando de la conciencia, estamos relacionando la conciencia y el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué papel toma el Espíritu Santo en cuanto a nuestra conciencia? Y nos damos cuenta que, de hecho nos dimos cuenta dónde fue que nace esa conciencia y dónde es que hubo ese cambio de conciencias. La Biblia no dice que hay dos conciencias, pero hay una implicación muy clara de dos conciencias. Le doy el ejemplo. En Génesis de 1 y 2, cuando Dios hizo al hombre, vemos que Dios lo hizo conforme a su imagen. Dice la Biblia que Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, de tal manera que el hombre era un ser perfecto, ¿sí? El hombre no tenía, escuche, el hombre no tenía necesidad de conciencia, porque escuche, la conciencia es aquel órgano que nos enseña a distinguir lo bueno y lo malo. Pero acuérdese que en aquel tiempo no había bueno y malo. El hombre vivía en un estado de perfección, todo era bueno. Mientras había obediencia, todo era perfecto. La obediencia era lo que sustentaba o lo que mantenía la perfección de Dios en aquel huerto. Pero fue hasta después de que el hombre peca y que ese pecado se le abrieron los ojos. Y todos sabemos que los ojos, la Biblia cuando habla de ojos habla de ¿qué? De entendimiento, ¿verdad? Y entonces al abrirse el entendimiento, note, antes de esto no se le abrieron los ojos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no necesitaba entendimiento. ¿Por qué el hombre no necesitaba entendimiento? Porque el hombre era guiado por Dios. El hombre era conducido por Dios. El hombre hacía todo lo que Dios le pedía. Así que no había necesidad de que el hombre tuviera entendimiento ni conocimiento acerca del bien y del mal, porque era como un ser creado para obedecer a Dios. Y creemos, Dan y yo, porque estuvimos viéndolo a la luz de la palabra, de que esa es una conciencia, por llamarlo de una manera. La llamamos conciencia, aunque realmente podríamos decir que es una guianza y una dirección por el Espíritu, ¿sí? Era como Dios guiaba al ser humano. Y el hombre no tenía que saber cómo hacerle o para dónde ir o qué hacer, porque el Espíritu lo guiaba para todo lo que él necesitaba hacer. Fue hasta después de que peca el hombre, entonces es cuando ya se le abren los ojos y entonces sabe. Y Satanás le dijo a la mujer, dice, que Dios sabe que cuando comas de este fruto vas a venir a ser ¿qué? Igual a él. Y vas entonces a ¿qué? A conocer. ¿Qué iba a conocer? El bien y el mal. Eso describe ¿qué? La conciencia. La conciencia moral es la que te distingue el bien y el mal. Y desde ahí en adelante, todo ser humano que nació, si usted va al capítulo 5 de Génesis, no vaya, pero ahí luego lo checa. Cuando Dios hizo a Adán, dice que lo hizo a su imagen conforme a su semejanza. Pero note, cuando Adán da luz, bueno, Adán no dio a luz, pero cuando engendra Adán a Set, dice la Biblia que Set fue hecho a imagen de Adán, ya no de Dios, ¿sí? Ya no de Dios. Y no fue hecho a imagen de ese Adán perfecto en el huerto. Fue hecho a imagen de ese Adán caído, ¿sí? Y por lo tanto caído habla de que perdió la parte espiritual, la guianza y dirección de Dios, esa conciencia perfecta, y adoptó una conciencia que moral. Ahora, en Romanos 2 vimos el 14 y el 15 de que Dios pone en todo ser humano esa conciencia moral. Porque esa conciencia moral habla de Adán.
no de Dios. Aunque esa conciencia moral nos sirve, escuche esto, para aprender a vivir y a convivir con nuestro prójimo. La moralidad nos sirve para eso. El respeto, la buena conducta, el buen comportamiento, la buena actitud, el no robar, el no mentir, el no hacer todo el no dañar a otra persona, etcétera. Eso es bueno. En cuanto a la moralidad, eso nos ayuda para con el hombre. Entonces acuérdese que los dos mandamientos más grandes son ¿cuáles? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Entonces tenemos la ley moral que nos ayuda a amar al prójimo. Tenemos la ley moral que nos ayuda y nos enseña a vivir y a convivir con el prójimo, a tolerar, a respetar, todo esto que tiene que ver con la moralidad, de no ver desnudo a nadie, de no codiciar lo de nadie, de no ser envidioso, de no ser, toda esa ley moral, toda esa conciencia moral está escrita en cada ser humano que nace. Dios se aseguró de eso porque ella es la que ayuda a las personas a vivir mejor unas con otras. Pero debemos de entender que esta ley o esta conciencia moral tiene un límite, porque esta ley y conciencia moral solamente juzgan en cuanto a lo moral, a la moralidad, ¿sí? Pero no en cuanto al pecado. En cuanto al pecado se necesita ya otra cosa. Quiero que vayas prontito conmigo a 1 Corintios capítulo 2. ¿Sí está recibiendo algo? Ok. 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a ver algo ahí. Gloria a Dios, esto está bueno. Primera de Corintios 2. Cuando lo tengas, dime amén. Ok, nota. Vamos a ver. Ok. El 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no de las cosas naturales, no del conocimiento, no del intelecto, sino lo espiritual, ¿verdad? Dice ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de ¿quién? En misterio, de Dios en misterio. O sea, en misterio quiere decir algo que todavía no se conoce, pues, ¿verdad? La sabiduría ¿qué? Oculta, está reiterando, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para quién? Esa palabra nuestra lo implica a usted y a mí, como creyentes, como nacidos de nuevo. No es para todos. Seguimos. La que ninguno de los príncipes de este siglo ¿qué? Conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían ¿qué? Claro, si tú tienes a Cristo, si tú eres nacido nuevo y tienes el Espíritu Santo dentro de ti, hay cosas que no vas a hacer. Y lo que está hablando aquí Pablo es de que si hubieran conocido esa sabiduría, es decir, si hubieran conocido lo de Dios, no hayan crucificado a su Hijo. ¿Estás de acuerdo? Antes bien, como está escrito, verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Sabemos que la gente que no cree, que no se ha arrepentido, no ama a Dios. Entonces esta palabra para los que le aman o lo aman se está refiriendo a ti y a mí. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Verso 10, pero Dios nos las reveló ¿a quién? ¿Por quién? A nosotros por el Espíritu, porque ¿qué? El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que ¿qué? Enseña quién. Enseña el Espíritu. Enseña el Espíritu. Entonces note, aquí tenemos una persona que se convierte a Cristo, que es nacida de nueva, que cree en el Señor Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados, que viene a formar parte de la familia de Dios, y el Espíritu Santo viene y mora en esa persona. Y como decía Dani el domingo, el hombre es tripartito. El hombre consta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ese Adán perfecto en el huerto constaba de esas tres partes: espíritu, alma y cuerpo, hasta el capítulo 2 de Génesis, porque en el 3 peca y es echado fuera del huerto. ¿Sí? ¿Por qué fue echado fuera del huerto? Porque ya solo constaba de dos partes, que era el alma y el cuerpo, porque él cayó. Y esa palabra cayó quiere decir que su espíritu de él murió. Por morir, yo no sé si tú entiendes, la palabra morir significa separación. ¿Sí sabes eso? ¿O no? Ok, la palabra morir significa separación. Entonces, cuando decimos que el espíritu de Adán murió, quiere decir que el espíritu de Adán fue separado de Dios. Y como te decía Dani, en el espíritu está la intuición, la comunión y la conciencia. ¿Vamos bien? Intuición, comunión y conciencia. Cuando hablamos de intuición, no estamos hablando de discernimiento, ni estamos hablando de conciencia. Estamos hablando de una revelación de algo que viene directamente de parte de Dios al hombre, y que el hombre lo conoce y que actúa de acuerdo a aquello que Dios le está revelando al hombre que conoce. ¿Estamos aquí? Y esa fue la parte de Adán que cayó. Cuando hablamos de comunión, hablamos de que el espíritu del hombre es el único medio por el cual Dios se relaciona con el humano. Entonces, al caer Adán, muere esa parte y ya no hay comunión de Adán con Dios. Y así todos los que nacen después de Adán. Todo ser humano que nace en pecado por la caída de Adán. El ser humano nace en pecado. Entonces el ser humano nace con esa parte muerta en él, separada de Dios. Y al estar esa parte en el ser humano muerta y separada de Dios, el ser humano es incapaz de poder tener una comunión con Dios, de recibir la intuición de Dios, que es la revelación de Dios. Porque hay dos tipos de revelación: está la revelación general y la revelación específica. La revelación general es todo lo que Dios nos muestra por la naturaleza y por todas las cosas. Y la revelación específica es aquello que el Espíritu Santo, dice el verso 13, enseña. Lo que el Espíritu enseña. Esa es la revelación específica. Lo que el Espíritu enseña es la revelación específica, que viene por la intuición y que posteriormente viene a ser una costumbre en el creyente, y entonces se forma una conciencia espiritual. A ver, pastor, no entiendo esto de conciencia espiritual y conciencia moral. Es que la conciencia moral responde a la moralidad y la conciencia espiritual responde a lo espiritual. Porque el verso 13, después de que dice que el Espíritu Santo enseña, o enseña el Espíritu Santo, luego te dice que acomodando ¿qué? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. No puedes tú acomodar lo espiritual a una conciencia moral, porque la conciencia moral trata con la moralidad. A ver, no entiendo, pastor. Ok, vamos más lentos para los de lento aprendizaje. Ahí va.
Cuando hablamos de moralidad, hay personas que creen que por ser morales, a ver, ¿si entendemos moralidad? ¿O hay necesidad de que también se los explique? Deme un ejemplo de moralidad. ¿Usted qué entiende? Pues, que te vayas con la esposa de otro no es moral. Que tomes lo de alguien más no es moral. Que maltrates a otra persona no es moral. Que te pase la luz roja no es moral. Que no lleves un cinturón puesto cuando manejes no es moral. Que manejando sin casco una moto no es moral. Hay una falta a la moralidad. Orinar en vía pública no es moral, ¿verdad que sí o sí? A ver, te estoy ayudando, porque quiero que lo agarres bien. Entonces hay personas que creen que por ser morales, con eso les alcanza. Pero no puedes acomodar lo espiritual sobre una base moral, ni viceversa. Por eso fue echado Adán fuera, porque Adán ya perdió la conciencia espiritual y tenía una conciencia moral. No puedes acomodar lo espiritual a lo moral. Hay una gran diferencia entre lo moral y lo espiritual. Entonces el Espíritu nos enseña y Él acomoda lo espiritual a lo. Ahí te va. Yo no robo, porque la palabra de Dios dice que los ladrones no heredarán al reino de los cielos. Y aparte, en Deuteronomio 20 dice la Biblia, o en Éxodo 10 dice la Biblia también, hablando de los mandamientos, que no debo yo de robar, porque es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Dios. No robarás. Eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que el Espíritu nos enseña. Y de allí es de donde el creyente obtiene, subtrae o saca su sistema de valores, de lo que el Espíritu enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No robes porque vas a ir a la cárcel, eso es moral. No robes porque Dios dice que no debes de robar, eso es espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué es espiritual, hermanos? Porque escrito está en la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde vamos a agarrar nuestro sistema de valores? Por ejemplo, una persona educada, ¿verdad? Le dicen, esta persona es una persona educada. Bueno, ¿qué quiere decir ser una persona educada? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Pues es que hay diferentes clases de educación. Hay educación académica, hay educación física, hay educación ética, moral. Pero cuando dicen que es una persona educada, ¿a qué se refieren? ¿Cuántas veces no has escuchado a un licenciado, un abogado, un juez hablar majaderías? Pregunto, ¿esa es una persona educada? Es que debemos de saber, o sea, ¿cuál es el código ético de esto? ¿Cuál es el código moral de aquello? Pero sobre todo, el código espiritual es lo máximo, porque ese cubre todo, ese no tiene límites. Entonces, si yo me la quiero llevar bien contigo, la conciencia moral está bien, porque la conciencia moral me dicta, me enseña cómo comportarme, qué hacer, qué no hacer, tolerar, todo eso. La conciencia moral me enseña. Si yo, por ejemplo, le grito a alguien, mi conciencia me va a decir, hey, ofendiste. Entonces yo tengo que ir y decir, oye, discúlpame, no sabes que se me hace que te grité y pues no quise hacerlo, estaba bajo presión o lo que sea. ¿Tiene sentido? Y así es como logramos vivir y convivir con las demás personas, sin matarlas o que nos maten.
Si yo te digo, oye, ¿me prestas 20 pesos? Y tú me dices, sí, ¿para cuánto tiempo los ocupas? Yo los ocupo para una semana. A la semana te tengo que pagar tus 20 pesos porque es moral. Yo no debo de faltar a mi palabra, porque si la persona falta a su palabra, entonces la persona no tiene nada. Por eso, antes de echarte una deuda, un compromiso, debes de asegurarte que tienes los medios para poder cubrir aquello, porque no es moral que tú, como cristiano, como creyente, como nacido nuevo, como hijo de Dios, te anden correteando los de Coppel, por decirlo de menos. Hay personas que se han ido de las iglesias porque les deben y no les pagan. Hay personas que sacan fiado y no es moral. No es moral. Tu conciencia te va a decir, oye, pues qué mala onda, págale. No es moral. Entonces, si yo quiero vivir bien con alguien, yo necesito la moralidad, sí. Sí. No necesariamente necesito lo espiritual para poder vivir bien con alguien. Yo puedo vivir bien con alguien en cuanto a la moralidad, el respeto, la ayuda mutua, la comprensión, la tolerancia, todo ese tipo de cosas que nos ayudan a vivir bien. Okay. Pero si yo quiero vivir con Dios, la moralidad no me alcanza. Yo necesito subirme al nivel de Dios, no bajar a Dios al nivel mío. Es una persona que solamente es moral, quiere bajar a Dios y lo de Dios a nivel de él. Y entonces, ¿qué hace Dios? Lo saca del paraíso, porque Dios no se conforma en ese sentido. No cohabita Dios con lo menos, porque Él es perfecto. Entonces, bajando a Dios, si yo quiero bajar a Dios a mi nivel, entonces quiere decir que yo quiero hacer de la moralidad mi Dios, y no puedo. Necesito yo escalar de la moralidad a lo espiritual. Ahora, ¿cómo te lo explico? De esta manera: Dios sacó a Adán del huerto del Edén, pero cuando una persona se convierte a Cristo, nace de nuevo, cree en Jesús, se arrepiente, Dios lo mete otra vez al Edén. Y entonces esa persona viene a ser como Adán. Como que si nunca pecó. Cuando haces algo malo, tu conciencia te acusa, ¿no? Hebreos 10:2. Cuando haces algo malo, tu conciencia te acusa, ¿no? Vamos a ver lo que dice Hebreos 10:2 para entrarle, porque ¿qué dice, hermano? ¿No tendrían que? Nota, dejamos el nivel de la moralidad, ¿sí? Y nos vamos hacia la conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser juzgados. Escucha esto: ya no vamos a ser juzgados por la conciencia moral. Ahora vamos a ser juzgados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo que mora dentro del creyente, porque la conciencia ya no tiene esa función. Allá afuera sí. Allá afuera la conciencia está condenando gente, pero nosotros ya la conciencia no nos puede condenar, porque ha sido limpiada, ha sido renovada, y ya no hay pecado del cual, o ya no hay cosa por cual, ya no hay nada malo de lo cual la conciencia nos puede acusar. Ahora, quizá perdí algunos ahí, pero está bien. Esa palabra sistema de valores, guárdala por ahí, porque en el futuro la vamos a tocar. Dios puso en nosotros una conciencia, lo vimos en Romanos 2:14 y 15. En cada persona que nace, Dios puso una conciencia.
esa conciencia es moral, ¿sale? Te decía, déjame terminar este punto. Vamos al 14, porque aquí es donde vamos a discernir acerca de las dos conciencias. Ok, 14. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué son locura las cosas del Espíritu para el hombre natural? Porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. El Espíritu enseña, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque estas para él son locura, porque estas se han de discernir espiritualmente. Nota, tu conciencia moral no puede discernir lo espiritual. A lo más que tu conciencia moral puede hacer es decir, esto está bueno. Se ha de discernir espiritualmente. Lo único que quiere decir espiritualmente es el Espíritu, es el único que puede discernirlo. Y si el Espíritu mora dentro de ti, cuando el Espíritu lo discierne, ¡pum!, se lo canaliza a tu espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si el Espíritu Santo está dentro de mí, Él va a estar conectado con mi espíritu y vamos a formar uno solo. Y entonces lo que el Espíritu discierne, lo voy a discernir yo en mi espíritu también. O sea, los problemas matrimoniales no tienen que ver con espiritualidad, tienen que ver con moralidad. Y hay veces que quieres arreglar lo moral en plano espiritual o viceversa y no puedes. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Verso 15, te hablan, dile al que está a tu lado, te hablan. En cambio el espiritual juzga ¿qué? Pero el hombre natural no percibe. Nota, no percibe. ¿Sabes tú qué es percibir? No se da cuenta. No existen para él. Te ven orando y dice, este está hablando solo. Te ven leyendo la Biblia y dice, este está perdiendo su tiempo nomás ahí. Vienes a la iglesia y dicen, ¿a qué van ahí nomás a perder su tiempo? No lo entiende, no percibe, no se da cuenta, no se entera. Pero nota, el hombre espiritual, miren el nivel en el que lo pone la escritura en el verso 15. Como juez. No juzgado, no un juicio, como juez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Y cuando juzga todas las cosas, no las juzga él conforme a la carne, las juzga conforme al Espíritu que está en él. Entonces, el hombre natural, la mente moral, el hombre espiritual, la mente espiritual, el hombre natural, conciencia moral, el hombre espiritual, conciencia espiritual. Una se perdió con el primer Adán, 1 Corintios 14, y se recuperó con el segundo Adán, Jesucristo. Uno es espíritu vivificante y el otro alma viviente y espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 45. Me ves como que el pastor está loco. ¿De qué está hablando? Pero ahí te va. Estamos enchufados. 1 Corintios 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino que lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es que
Cual el terrenal, tales también quienes. Y cual el celestial, tales también. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también ¿qué? Claro, está hablando obviamente del primer Adán, que es carnal, terrenal, y del segundo Adán, que es Jesucristo, que es celestial, y que así como antes andamos en el mundo carnalmente mostrando las obras de la carne, ahora en Cristo Jesús vamos a venir a postrar la imagen del celestial en nosotros, un hombre regenerado, santificado, lavado por la sangre, lleno del Espíritu, que cree, que tiene fe y que tiene un destino y un propósito, y que un día su Redentor lo va a levantar en las nubes. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, decía Dani algo y la educación que recibimos en el hogar, la formación académica que adquirimos y nuestro interactuar en la sociedad van informando nuestra conciencia para bien o para mal y formando en nosotros un sistema de valores a través de los cuales juzgaremos en la vida. ¿Sabes de dónde vienen los ateos? ¿Alguien sabe de dónde nacen los ateos? En las universidades. En las universidades es donde nacen los ateos. ¿Sabes por qué nacen los ateos en las universidades? Porque muchos maestros en las universidades son ateos. Entonces eso les enseñan a ellos. ¿Sí? Ahora, déjame decir. Asimismo, además de ser informada, nuestra conciencia puede ser iluminada por el Espíritu Santo, es la intuición, y por la palabra de Dios, de tal manera que esa capacidad que Dios concedió al ser humano para conocer la diferencia entre el bien y el mal ahora puede aumentar en gran medida cuando nuestra conciencia es iluminada por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y a través de la exposición de su palabra. Cuando una persona no creyente lee la Biblia, lee letras. Cuando una persona convertida lee la Biblia, recibe revelación. Porque hay una iluminación del Espíritu Santo en cuanto al creyente para leer la Biblia y recibir la revelación de la palabra. Si estás pensando en este momento, a mí no me pasa eso, hay que checarlo primero. Yo te predico de la Biblia, nada más, claro, saco notas y todo, pero te predico de la Biblia. De ahí sacamos todo. Ok. Entonces la conciencia entra en acción antes de la acción misma al juzgar los hechos. Nota esto: las motivaciones, las inclinaciones y las consecuencias. Estaba yo orando, y cuando estaba orando me senté tantito aquí en la oficina y me puse a meditar en aquello que estaba orando. Y conforme meditaba, se me vino a la mente Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios que dice, la palabra de Dios es, todos la conocemos lo que dice, ¿no? Pero vamos a leerlo para tratar de agarrarle al máximo. 4:12. Más cortante y penetrante, pero voy a ir al final porque te quiero compartir esto. Ok. 4:12, ¿ya estás ahí? Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir que el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne que, nota, intenciones del corazón. ¿Sabías tú que lo que Dios juzga es la intención del corazón? De que no necesariamente necesitamos llegar a llevar a cabo un hecho o un acto externo o concreto, la manifestación de ello o materializarlo. Dios juzga la intención del corazón, la disposición. Alguien búsqueme por ahí
Proverbios 16, 1 al 4. ¿Ya estás ahí? Del hombre son las que. Ok, nota esta palabra, disposición. Dice la Biblia que el corazón es más engañoso que todas las cosas y también es perverso. Ok, estamos hablando de una naturaleza, un corazón perverso, un corazón engañoso, o un corazón bueno, limpio, puro. Son cambios de naturaleza. Ahora, una persona que vive con un corazón engañoso, una persona que vive con un corazón corrupto, un corazón malo, es una persona que vive alimentando ese corazón malo con maldad. Y una persona de ese índole es la que llega a tener una conciencia cauterizada, un corazón endurecido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de tanto pecar, de tanto desobedecer, de tanto hacer lo que quieres, que va en contra de la naturaleza de Dios, ya se te hizo un callo donde debería de ser sensible, donde debería haber sensibilidad. Es decir, si eres una persona enojona, de todo te enojas, ya se te hizo un callo de enojarse. Ya ni cuenta te das cuando te enojas. Y la única razón por la que te das cuenta es porque el que está enfrente de ti te dice: ¿por qué te enojas? Entonces, una persona que vive constantemente pecando o de continuamente al mal es una persona que llega a tener su conciencia cauterizada. Ahora nota, conciencia habla de sensibilidad, de sentido. Quiere decir que esa debe estar fina, que cuando haces algo mal, ¡pum!, tu conciencia te condena. Y dice 1 de Juan que si tu conciencia no te condena, pues para eso tenemos a Dios también. Pero llega el momento donde, como con un fierro a las vacas le ponen la marca del rancho, así la conciencia se cauteriza, se sella. Y en esa parte donde se cauterizó y se selló, no hay sensibilidad. Le puedes hacer así y no siente nada. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad de la piel en ese lugar, en esa área. Y así igual, cuando nosotros vivimos con un corazón de ese índole, bajo esa naturaleza, hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y tanto hacemos que nuestro corazón se endurece, nuestra conciencia se cauteriza y entonces perdimos la brújula. Nos fuimos más allá de donde pudimos ver regresado y nos encontramos en un estado y en una condición de insensibilidad al pecado, y entonces comenzamos a redefinir términos. Y entonces comenzamos a llamarle malo a lo malo y bueno, malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y luego empezamos a decir: esto no está mal. Esto no está mal. Esto no está mal. Pues si no está mal, entonces ¿por qué lo cuestionas? Hazlo nada más. No tienes que agarrar la aprobación de nadie. Si aquello que tú dices que está bien, está bien. El simple hecho de que tú quieras convencer a alguien de que aquello no está mal, entonces, ahí te van unas palabritas: motivación, inclinación, disposición, preparación, intención. Todo esto se mueve dentro de ahí.
Si yo agarro una revista pornográfica y meto imágenes en mi mente, esas imágenes en mi mente no se van a quedar ahí. Esas imágenes en mi mente van a viajar y van a hacer su función. ¿Cuál es la función? Perturbarme. Y me van a perturbar. Esas van a llegar hasta mi corazón. Van a ensuciarme. Van a oscurecer mi entendimiento. Y si vengo a la iglesia y están predicando de la pornografía, yo lo escucho y mi conciencia me va a decir: te hablan. Y yo me hago el sordo. Porque ves que queremos callar, queremos sabotear, queremos... Y luego otra vez vengo a la iglesia y hablan otra vez de la pornografía. Y 3, 4 veces. Cuando ya Dios me habló 3, 4 veces, Dios no me va a vivir hablando. ¿Por qué? Porque para eso Dios puso la conciencia. Para eso Dios puso el Espíritu Santo. Y si Dios te habla acerca, yo te hablo de un asunto, pero si Dios te habla acerca de cualquier asunto varias veces y tú te haces como el que no te diste cuenta, entonces no queda nada más que una sola cosa: una horrenda expectación de juicio. Mire, yo antes batallaba mucho con gente y estaba queriéndolos hacer que hagan esto y hagan lo otro. ¿Y sabe qué llegué a entender? Yo llegué a entender que mi labor y mi trabajo consiste en hablarle a la gente y en enseñarle la palabra de Dios. Enseñarle 2, 3 veces. Cuando ya no, lo suelto. ¿Por qué? Porque ya no me compete a mí. Ya esa persona es una persona rebelde, desobediente y acreedora ¿a qué? A juicio. No queda otra. Por eso no hay que estar molestando a la gente, no hay que estar encima de ellos y no hay que estar ahí. No, hermano. No. El avisado ve el mal. Punto. Si te tienen que decir las cosas 3, 4 veces, eres un rebelde. Pero no rebelde al hombre, eres un rebelde a Dios, a la palabra. Por eso asegúrate que si alguien te llama la atención, lo haga, 1, con fundamento en aquello que te están llamando la atención. 2, con fundamento basado en la palabra de Dios. 3, que el que te está llamando la atención sea una persona digna. ¿A qué me refiero por digna? Que sea ejemplo. Porque si es como tú o en ese sentido peor que tú, pues entonces no tiene la autoridad moral ni la autoridad espiritual para llamarte la atención. Por eso es que nosotros debemos de vivir de tal manera que cuando le llamemos la atención a una persona, nuestros hechos respalden lo que nuestras palabras dicen, para que así a la persona no tenga para dónde hacerse y caiga en convicción. ¿Sí estamos aquí todavía? Ok. De esta manera, antes que nosotros hagamos algo, ya nuestra conciencia está juzgando nuestros pensamientos, actitudes, motivaciones e incluso las posibles consecuencias de lo que vamos a hacer. Muchas de las veces nosotros ya conocemos el resultado de alguna acción, algún pensamiento, algún sentimiento, sea bueno o malo. Usted ya sabe cómo va a reaccionar él si usted le toca ciertos temas, si usted le habla de cierta manera. ¿No? O sea, ya conocemos. ¿Quieres hacer enojar a alguien? Tú sabes cómo. Por eso hay conflictos en los matrimonios. El hombre sabe y la mujer también. Sí, tiene sentido. O sea, si tú haces esto, lo más probable es que te pase esto. Ya conocemos las. Sin embargo, todos metemos la comida al micro y se baja la pastilla. Y entonces no hay nada de luz en toda la casa. Minutos después le iba a dar una planchadita a este traje y dije yo, bueno, ¿qué pasó aquí? No había luz. Bajo, le digo a mi esposo, oye, ¿qué pasó? No hay luz. Dije, bonito. Minutos después llega la luz, le doy la planchadilla. Vamos. Escúchame, todo tiene una consecuencia.
Todo tiene una consecuencia. Se puede muchas de las veces ver el interés que las ponen en muchas cosas, pero nuestros resultados nunca van a ser mayores que nuestro esfuerzo, sacrificio. Nuestros resultados nunca van a rebasar nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nunca. Hablaba con mi pastor y le decía, hay un negrito que una vez dijo: conocen mi historia, conocen mi gloria, pero no conocen mi historia. Y él decía, porque él venía de las pandillas y de todo, y de hecho escribió un libro acerca de esto. Conocen mi gloria, pero no conocen mi historia. Cierta vez estaba hablando con una persona y dice: ah, no, usted tiene dinero. No, o sea, es una mentalidad que las personas ponen. La gente piensa que tengo dinero, pero cuando no tiene ni qué comer, nadie pensaba nada. ¿Por qué? Porque aunque yo no tenía que comer, nunca le decía a la gente: oye, no tengo que comer, ¿me das un taco? Diezmen más. No. Nadie se da cuenta si yo tengo o no tengo, porque nunca manifiesto ni una cosa ni la otra. Una, porque nunca le pido nada a nadie. Dos, porque tampoco procuro no presumirle nada a nadie. Dale dinero a alguien y a veces se vuelven locos con poquito. Entonces todo tiene una consecuencia. ¿Por qué estamos hablando de la conciencia? Me dijo una vez una persona que ya no se congrega aquí, me dice: ¿sabe por qué sé que estoy bien? Le digo: ¿por qué? Porque mi conciencia no me acusó. Le dije: amigo, esa cosa la dejaste atrás hace muchos kilómetros. ¿Tú crees que un sicario la piensa para meterle un balazo en la cabeza a alguien? No tiene conciencia. ¿No tiene qué? Conciencia. ¿Qué es eso? Es aquello que le dice que está mal lo que está haciendo. Agarrar una tabla y pegarle en la espalda a alguien y quebrarle un hueso. No tiene aquello. No hay sensibilidad. Perdió el sentido, perdió la sensibilidad. Pero bueno, ellos son del mundo. El problema es que hay cristianos también que perdieron la sensibilidad. Esposos que les gritan a las esposas, que las maltratan, que no les dan lo que ellas necesitan, que no las ven como esposas, que más bien las ven como esclavas o como siervas, o que se las usan para sus fines, para lo que ocupan. No las ven como una esposa, como una mujer, no la valoran, no la ayudan a que crezca, no la ayudan a realizarse. La ven como una: lava los platos, haz la comida, limpia, lava la ropa, limpia la casa, cuida a los niños, y es todo lo que tú eres. No las ven como coherederas del reino con ellos. Esposas gritándole a los esposos, faltándoles el respeto, tumbándole la autoridad a los hijos enfrente de ellos. Hogares donde no hay respeto, hogares donde no reina el Señor, hogares donde hay tanta Biblia pero hay escasez de palabra de Dios, hogares donde no hay un paradigma, donde no hay una estructura bíblica en esa casa por el cual guiarse, que cuando pase algo así el hombre le diga a la mujer: hey, mija, no, por favor no hagas eso, vas a alterar el orden espiritual de esta casa. Mijo, no grites porque vas a alterar el orden espiritual de esta casa. Mijo, no grites porque vas a perder tu autoridad moral y espiritual para con tus hijos. Y entonces vivimos vidas cristianas naturalizadas.
Como hombre de Dios nos debemos de cansar que el caos reine en nuestra casa. Como mujer de Dios se deben de cansar de que el caos reine en sus casas, de que cualquiera puede gritar y que cualquiera se puede faltar al respeto y que cualquiera se puede tratar como quiera. No, no, no. Efesios capítulo 6 dice cómo se debe portar el padre, el hombre, la mujer, la madre, el hijo, el trabajador, el patrón. Ahí viene en Efesios 6. Dios te ha dado ese sistema, esa estructura, esa guianza, esa dirección, no para que vivas como vivieron tus padres y tus abuelos, sin ley, sin gobierno. Tú eres mejor que eso. Eres mucho mejor que eso. Tienes conocimiento, tienes a Cristo, eres guiado por el Espíritu Santo. No puede reinar y gobernar el caos en una casa donde el Espíritu Santo habita. Qué hermoso es llegar a tu casa y que tu esposa te abra la puerta y te dé una bienvenida y un abrazo. ¿Quién no quiere llegar a una casa así? Qué bien es una casa donde llega el sábado y el hombre saca el dinero y le dice: mija, ¿cuánto ocupas? Porque eres coheredera conmigo, lo que yo tengo es tuyo también. De todos modos te vas a morir y los gusanos te van a comer la carne y el dinero se lo va a llevar otro. Por eso las mujeres viven como viven, porque los hombres, y por eso los hombres viven como viven, porque las mujeres, y por eso los hijos viven como viven, porque los padres. Termino. Pero si tu casa está bien, este mensaje no era para ti.